Hola, ¿cómo están? Espero que todo vaya bien. Em, bueno, este tema que vamos a ver hoy, bueno, a comenzar a ver hoy, ya es parte del siguiente bloque, el último bloque del curso. Así que, bueno, los ejercicios correspondientes se los voy a dar a finales de esta semana y todos los quizzes que hagamos a partir de ahorita van a entrar como parte del siguiente bloque. Muy bien. El tema principal este, de este bloque son los teoremas de Green, Stokes y Gauss, perdón, que son de alguna manera los teoremas fundamentales del cálculo 4. Y para llegar a ellos necesitamos introducir tres operadores, la divergencia, el rotacional y el laplaciano. Los vamos a introducir en este video y el que sigue y poco a poco iremos trabajando y viendo más propiedades y interpretaciones respecto a estos conceptos. Muy bien. Entonces, para comenzar, déjenme considerar, voy a comenzar en Rn. Entonces vamos a considerar Rn, aunque en general donde vamos a estar trabajando va a ser R2 para el teorema de Green y R3 y R3 para el teorema de Stokes y Gauss. Entonces vamos a considerar Rn y una base, bueno, la base canónica, que bueno, todos conocemos. ¿Sí? Entonces este es la base canónica. Entonces vamos a definir, esto es algo así, no muy formal, pero ayuda bastante a entender la notación que vamos a estar usando. Entonces, definimos, ¿qué puse ahí? Definición. Entonces, el operador Nabla en Rn, normalmente se define en R3, pero lo podemos definir en Rn, es la expresión, este es el simbolito de Nabla, es el vector canónico E1 que multiplica este símbolo, o sea, la parcial de algo que no sabemos qué es respecto a la primera variable, más el segundo vector canónico que multiplica a la parcial de algo que todavía no sabemos qué es respecto a x2. Y así nos vamos hasta el último vector canónico que multiplica a la parcial respecto a la última coordenada. ¿Sí? Entonces, este de aquí, pues es el operador Nabla. También lo podemos ver en una forma vectorial, como la parcial respecto a x1, la parcial respecto a x2, hasta la parcial respecto a xn. Y le llamamos operador, aparece la palabra operador, porque este cobra sentido cuando lo operamos con alguna función, digamos una función phi, que va de algún Rn en algún Rk. Y dependiendo de cómo sean n y cómo sean k, va a haber distintas maneras de operar Nabla con la función phi. Entonces, empecemos con el ejemplo más sencillo, que es algo que ya sabíamos de cálculo 3. Consideremos phi una función u de Rn en R diferenciable. Entonces, ¿qué significa aplicarle el operador Nabla a la función phi? Pues lo podemos dejar expresado simplemente como Nabla phi. Y esto, si se fijan, es la notación del gradiente de phi. Y si lo vemos como este vectorcito,
bueno, le digo vectorcito, pero lo estoy diciendo entre comillas y con mucho cuidado porque propiamente pues no es un vector, esto es pura notación. Entonces aquí está Nabla y está multiplicando al escalar, déjenme ponerlo, eh, bueno, a la función escalar phi, lo voy a dejar así, a la función escalar phi. Y entonces, si vemos a phi como un escalar, entre comillas, o sea, no es un, cuando phi le evaluamos en un punto, pues ya es un escalar, pero así simplemente es una función escalar. Y este de aquí, pues es una especie de vector, pero realmente no es un vector. Cuando hacemos la multiplicación de un escalar por un vector, pues podemos meter el escalar multiplicando cada una de las coordenadas. Entonces esto nos quedaría la parcial de phi respecto a x1, la parcial de phi respecto a x2, y así nos vamos hasta la parcial de phi respecto a xn. Y esto es justo la definición que nosotros teníamos del gradiente de phi, ¿sí? Entonces, cuando phi es una función escalar, le podemos aplicar una función que va de Rn a los reales, es decir, un campo escalar, aplicarle el operador nabla a la función phi es simplemente sacarle el gradiente. Y pues esto lo denotamos así, simplemente por la concatenación de phi con nabla. Noten que en este caso, pues el gradiente, es decir, nabla phi, se convierte en una función que va del dominio de phi en Rn. ¿Sí? Entonces, para una función fija phi, nabla phi o gradiente de phi es una función que va de Rn en Rn y donde esto aplicado en un vector W, pues es simplemente calcularle el gradiente de phi en W, es decir, la parcial de phi respecto a x1 en W, la parcial de phi respecto a x2 en W, y así nos vamos hasta la parcial de phi respecto a xn en W. Muy bien. Entonces, esta es una forma que ya sabíamos de operar el operador nabla. Un poco de notación. En los casos particulares en los que n sea igual a 3 o n igual a 2, pues el operador nabla lo podemos poner simplemente como i parcial de x más j parcial de y más k parcial de z. Y en el caso de n igual a 2, lo podemos ver como i parcial de x más j parcial de y. Y aquí, pues en el caso de R2, nuevamente, i va a ser el vector 1, 0 y j va a ser el vector 0,1. Ok. La siguiente forma que vamos a ver de operar el operador nabla es la famosa divergencia. Entonces voy a ponerlo por aquí. Definición. Muy bien, consideremos f una función definida en alguna región de Rn con codominio Rn, es decir, un campo vectorial, y vamos a pedir que sea diferenciable. Entonces es un campo vectorial diferenciable. Luego supongamos que f, como su codominio es Rn, pues f tiene funciones coordenadas f1 hasta fn, donde cada fi pues es una función que va de el mismo dominio que f,
pero con codominio R. Muy bien. Entonces, definimos la divergencia de F se define como, pues, bueno, hay dos notaciones, una es diff de F o nabla.f, y esta notación sirve para acordarnos de exactamente la definición de la divergencia. Si lo vemos así, ¿qué está pasando? Pues es el operador nabla, lo voy a poner en su forma vectorial, es decir, parcial respecto a x1 hasta parcial respecto a xn, producto punto f, el cual tiene coordenadas f1, f2 hasta fn. Y entonces esta expresión nosotros la podemos trabajar como si fuera un producto punto de vectores. Y al momento de hacer el producto punto de vectores, ¿qué nos queda? Pues nos queda la parcial de f1 respecto de x1 más la parcial de f2 respecto de x2 más hasta llegar a la parcial de fn respecto de xn. Noten que este de aquí corresponde a esta parcial producto f1, ¿sí? La parcial de f1 respecto a x1. Y así luego la parcial de f2 respecto a x2, que aquí no lo escribí, y por último la parcial de fn respecto de xn. Como es producto punto, se suman todos estos productos y así obtenemos la divergencia. A lo largo de este bloque vamos a ir viendo, bueno, distintos resultados que involucran a la divergencia y nos van a ayudar a entender su significado, pero desde ahorita les voy avisando, lo voy a poner aquí como una nota. La divergencia representa, pues, la razón de expansión. Si la función f mayúscula es un flujo, pues es, digamos, la expansión del flujo por unidad de volumen. Pero digamos, la divergencia representa siempre la razón de expansión por unidad de volumen de la función f. O sea, ¿qué tanto? Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero lo que nos está diciendo es qué tanto se está expandiendo o contrayendo el campo alrededor del punto en el cual evaluamos. Y ahorita justo que acabo de decir del punto en el cual evaluemos, pues la siguiente nota es que la divergencia también induce una función. Entonces, la divergencia de un campo vectorial digamos, de un campo vectorial F definido en una región de Rn a Rn, pues define un campo escalar, es decir, una función escalar. ¿Cuál va a ser? Entonces, este simbolito que yo había usado para denotar a la divergencia de la función f, en realidad lo que es una función definida en el dominio de f, es decir, en U, con codominio R. ¿Y cómo se define esa función? Pues la divergencia de f en un punto W no es otra cosa más que la parcial de f1 respecto a x1 evaluada en W más
la parcial de F2 respecto a X2 evaluada en W, y así nos vamos hasta la parcial de Fn respecto de Xn evaluado en W. Es decir, la divergencia, que son la suma de estas expresiones, evaluado en el vector W. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la divergencia en realidad es una función. ¿Y qué función es? Pues es una función que nos dice qué tanto se está expandiendo o contrayendo el campo. Vamos a ver unos ejemplos. Primer ejemplo. Consideremos la función f de xy igual a xy. Es la identidad. De hecho, tengo por aquí una imagen que, a ver si latino, no, esta no es, es que tengo tantas que esta no es, es esta. Muy bien. Ok, ya la hemos dibujado antes, pero aquí está de nuevo, ¿sí? Esta es la imagen del campo, identidad. ¿Y quién sería la divergencia? Bueno, a ver, notemos que nada más de ver la imagen, como que todas las flechitas están apuntando hacia afuera. Entonces, de alguna manera, sí, el campo se está expandiendo hacia afuera. Vamos a calcular quién sería la divergencia. Entonces, la divergencia de F en un punto, digamos, XY, pues ¿quién sería? Este sería la parcial de F1 respecto de X en XY más la parcial de F2 respecto de Y en XY. ¿Y quién es F1 y quién es F2? Pues X es F1 de XY y Y es F2 de XY. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es esto? La parcial de X respecto de X es 1 más la parcial de Y respecto de Y, pues es 1. Entonces la divergencia es 2. Entonces, si esto es positivo, lo que nos está diciendo es que el campo se está expandiendo. Y en este caso es una constante, pues entonces se está expandiendo en una razón constante. Vamos a ver el inverso de, bueno, le llamo inverso, pero es justo el negativo de este campo. Entonces, ejemplo, consideremos f de xy igual a menos x menos y. Entonces, el dibujito era este que había puesto en un inicio. Ahora todas las flechitas están apuntando hacia el otro lado y el otro lado es hacia el origen. ¿Quién sería? En este caso, este de aquí es f1 de xy y esta de acá es f2 de xy. ¿Sí? ¿Quién sería la divergencia? La divergencia de f en un punto xy, pues tenemos que derivar f1 respecto de x, nos da menos 1. Luego f2 respecto de y vuelve a ser menos 1 y esto es menos 2, lo cual es negativo. Cuando la divergencia es negativa, lo que nos está diciendo es que el campo se está contrayendo. En estos dos ejemplos, la divergencia fue constante, pero podría ser, de hecho van a salir más adelante, ejemplos en los que en una zona es negativa, en otra zona es positiva, o en algunas partes es cero quizás. Eh, y pues eso quiere decir que en esas zonas se está contrayendo, en otras se está expandiendo y en otras cuando es cero es que ni se está expandiendo ni se está contrayendo. De hecho, vamos a ver un ejemplo de eso. Este siguiente ejemplo. F de xy igual a menos y, x. Entonces, el dibujito es este de aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si se fijan, aquí los vectorcitos, o sea, en cada punto, el f de xy es justo un vector ortogonal. ¿Sí?
y pues lo que hace es ver al campo como una especie de remolino, ¿no? O sea, para cada, pues son como círculos, ¿no? Que se están dando con centro en el origen. ¿Quién sería la divergencia? Pues nuevamente, este de aquí sería F1, este de acá sería F2, y entonces la derivada de F1 respecto de X es 0, más la derivada de F2 respecto de Y, pues es 0, la divergencia es 0. Y esto es consistente con lo que estamos viendo en el dibujito, ya que en este ejemplo particular el campo no se está ni expandiendo ni contrayendo, ¿sí? Simplemente está dando vueltas ahí, no se expande, no se contrae, pues es lógico que la divergencia sea cero. Otros ejemplos que no son remolinos de campos cuya divergencia es cero son los siguientes. Eh, f de xy igual a x menos y, y lo voy a poner aquí juntos, f de xy igual a y, x. Si se fijan rápidamente, la derivada de cada una de la primera entrada respecto de x es 0, de la segunda respecto de y es 0, pues en este caso la divergencia de f es 0. Y lo mismo, bueno, aquí es distinto, aquí se cancela. La divergencia de la primera entrada respecto de, perdón, la parcial de la primera entrada respecto de x es 1, entonces la divergencia de f es 1, más la parcial de la segunda entrada respecto de y, que es menos 1. Entonces, en este caso se canceló. Y si quisieran ver lo escogí mal. Este de aquí es el segundo, ¿sí? Y pues si se fijan, en realidad, pues pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta zona, algunos vectores van para un lado, otros para el otro. Aquí se empieza a crear incluso una especie, pues ni siquiera de remolino, ¿no? Esto se va para acá, para acá, para acá, para acá, ¿sí? Eh, el siguiente, el primer ejemplo que no puse, a ver si ese fue este, creo que es no, siempre agarro el que no es. Este es el mismo, no, 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 este de acá, ¿sí? Pues este también es cero. Y si se fijan, por ejemplo, en esta zona hay vectores que sí, hay, digamos, direcciones en las cuales el flujo sí se está contrayendo, pero hay direcciones en las cuales se está expandiendo, ¿sí? Entonces, pues, por ejemplo, en esta zona ni se contrae ni se expande. Por cierto, no lo dije, pero se los dije ahora, en caso en el que la divergencia sea negativa, es decir, cuando el campo se está contrayendo, este de aquí se le llama pues un sumidero. Y en los casos en los que se está expandiendo, como por ejemplo este campo, y en particular este punto que es de donde está saliendo todo, se le llama un manantial. Manantial o fuente también les llaman. Ok, muy bien. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos. Luego, pues vamos con las propiedades eh, de ley que hay que ver. Las que son básicamente las propiedades de linealidad y una más. Ok, entonces consideremos f y g definidos en una región de Rn con codominio Rn y phi definida en la misma región de Rn con codominio R. Entonces,
Estos de aquí son campos vectoriales, este de aquí es un campo escalar. Y vamos a suponer que todos estos son derivables. Entonces, propiedad 1, la divergencia del campo f más g es igual a la divergencia de f más la divergencia de g. La 2 es que la divergencia del campo obtenido al multiplicar la función escalar phi por la función vectorial f, pues es igual a la función phi que multiplica a la divergencia de f más el gradiente de phi producto punto f. Y 3, la divergencia de alfa veces f, donde alfa es un escalar, es alfa veces la divergencia de f. ¿Sí? Y esto es para cualquier escalar alfa en los reales. Noten que esta propiedad, es decir, la divergencia abre sumas, y la tercera, que lo que quiere decir es que saca escalares, lo que nos está diciendo es que la divergencia, que es una función que nosotros se la podemos aplicar a cualquier función vectorial diferenciable, pues lo que nos dicen 1 y 2 es que la divergencia es un operador lineal. Es decir, si se fijan en una región fija U de Rn y se fijan en todas las funciones diferenciables definidas en U con codominio Rn, entonces la divergencia es un operador lineal en ese espacio vectorial. Ok, si eso es muy complicado, pues simplemente lean 1 y 3. Noten también que la propiedad 3 se sigue directamente de la propiedad 2. Simplemente, entonces lo voy a poner aquí ya como parte de la demostración. Observación. 3 es caso particular de 2, ya que si phi es la función constante alfa, entonces el gradiente de phi sería igual a 0, y eso querría decir que esto de aquí se anula, y por lo tanto solo nos quedaría alfa que multiplica a la divergencia de f, que es exactamente lo que tenemos acá. Muy bien, entonces para demostrar estas propiedades basta demostrar 1 y 2. Son muy fáciles, bueno, se las hago, o si quieren adelantarlo y hacerlo ustedes, pues también está bien. ¿Sí? Entonces, 1, pues supongamos que f tiene funciones coordenadas f1 hasta fn, y g tiene funciones coordenadas g1 hasta gn. Entonces, lógicamente, f más g sería, sus funciones coordenadas serían f1 más g1 hasta fn más gn. Eso quiere decir que la divergencia de f más g, pues es la parcial de f1 más g1 respecto de x1 más la parcial de f2 más g2 respecto de x2, y así nos vamos coordenada a coordenada hasta llegar a la parcial de fn más gn respecto de xn. Y esto es igual a la parcial de f1 respecto de x1 más la parcial de g1 respecto de x1. Esto de aquí es precisamente esto de acá. Nos vamos con la segunda coordenada, con la tercera, y así hasta llegar a la última, que sería la parcial de fn respecto de xn más la parcial de gn respecto de xn. Noten que podemos poner todas las f's de un lado, todas las parciales respecto a las fi's de un lado y luego todas las parciales respecto a las gi's del otro lado, y nos quedaría pues
la parcial de f1 respecto de x1, más la parcial de f2 respecto de x2, más la parcial de todas las fi respecto a xy, es simplemente la divergencia de f. Y luego hacemos lo mismo con las g's y nos queda la divergencia de g, y es justo lo que queríamos probar. Para el segundo necesitamos un poquito más de talachita, pero vamos a hacerlo rápidamente. ¿Quién sería phi por f? Pues phi es una función escalar y f tiene funciones coordenadas f1, f2. Entonces, como función, es la primera entrada sería phi por f1, la segunda entrada sería phi por f2, y así nos vamos hasta phi por fn. Observen que cada una de estas entradas es una función del dominio U con codominio R. Muy bien. Entonces, ¿quién sería la divergencia de la función phi por f? Pues por definición sería la parcial de la función phi por f1 respecto de x1 más la parcial de phi por f2 respecto de x2 más hasta la parcial de phi fn respecto de xn. Y esto es igual a la parcial de phi respecto de x1, o sea, estoy calculando esta parcial. Entonces es el producto de dos funciones, por lo tanto es el producto de la primera por la segunda. Déjenme ponerlo así. Entonces es f1 por la parcial de phi respecto de x1 más phi por la parcial de f1 respecto de x1. Todo esto es apenas este de aquí. Hacemos lo mismo con la segunda, con la tercera y hasta llegar a la última, que sería fn por la parcial de phi respecto de xn más phi por la parcial de fn respecto de xn. Muy bien. Si agrupamos todos los sumandos que tienen a phi a la izquierda, lo que nos quedaría es igual a la función phi que está multiplicando a la parcial de f1 respecto de x1 más hasta llegar a la parcial de fn respecto de xn. Es decir, phi que multiplica a la divergencia. Por otro lado, todas las que tienen en las todos los sumandos cuya primera entrada es el fi y la segunda es la parcial de phi respecto a la coordenada xy, son, si se fijan, es el producto punto de la función f por el gradiente de phi. Entonces esto lo pongo aquí, pues va a ser el gradiente de phi, producto punto en la función f. Y esto pues ya simplemente lo terminamos. Habíamos dicho que lo primero era phi que multiplica a la divergencia de la función f, y en lo siguiente es simplemente el producto punto del gradiente de phi por f. Y ya acabamos. Ok. El siguiente operador que vamos a ver es el rotacional. Lo voy a poner por acá. Entonces, el rotacional entonces, consideremos nuevamente una función vectorial f definida en una región, y ahorita sí nos va a importar que sea R3, y el codominio pues va a ser igual R3. Entonces f tiene funciones coordenadas f1, f2 y f3.
Entonces, definimos el rotacional de la función f como, igual tiene dos notaciones, puede ser así rot de rotacional o nabla producto cruz f. Y este de aquí es lo que nos está diciendo quién es la definición del rotacional. Entonces, esto es igual a el determinante de esta especie de matriz. Y ahora sí, esto está más loco que un producto cruz normal. Ponemos en el segundo renglón el operador nabla, como si fuera un vector, parcial respecto de x, parcial respecto de y, parcial respecto de z. Y en el tercer renglón sería F1, F2, F3. Ok, esto es notación, propiamente no son vectores, pero lo operamos como si estuviéramos sacando el determinante de una matriz. Entonces, ¿esto qué nos daría? En la primera entrada, el coeficiente sería parcial respecto de y de F3 menos parcial respecto de z de F2. Entonces lo escribimos. Parcial de F3 respecto de y menos parcial de F2 respecto de z. Y esta es la primera entrada que está multiplicando pues al vector y. Más, perdón, este es el coeficiente que está multiplicando al vector y. El coeficiente del vector j, ¿quién sería? Sería parcial respecto de z de F1 menos parcial de F3 respecto de X. Y este es el coeficiente que está multiplicando al vector J. Más sería parcial respecto de X de F2 menos parcial de F1 respecto de Y, y todo esto está multiplicando al vector K. Entonces, el rotacional de una función nos arroja un vector, ¿sí? De una función de R3 en R3 nos va a arrojar un vector en R3. Entonces, observemos que al igual que la divergencia, el rotacional de una función f está definiendo una función definida en el dominio de f, que en este caso era perdón, esto vive en R3, con codominio R3. Y pues, ¿quién es esto? En un punto W, pues necesitamos evaluar cada una de estas parciales, las evaluamos en W y luego las multiplicamos por I, J y K respectivamente. Entonces esto quedaría, lo voy a escribir como vector, sería la parcial de F3 respecto de Y en W menos la parcial de F2 respecto de Z en W, y esa es la primera entrada. La segunda entrada sería la parcial de F1 respecto de Z en W menos la parcial de F3 respecto de X en W. Esa es la segunda entrada. Y la tercera entrada, pues sería, la voy a escribir abajito porque ya no cabe, sería la parcial de F2 respecto de X en W menos la parcial de F1 respecto de Y en W. ¿Sí? Ok. Entonces, primera entrada del vector, segunda entrada del vector, tercera entrada del vector. La interpretación del rotacional es si el campo tiene remolinos, y si sí tiene un remolino, el, el rotacional nos dice el vector, que sería el eje del remolino. Entonces vamos a ver un ejemplo para explicar esto y poco a poco vamos a ir construyendo pues la interpretación que les acabo de mencionar. Y nada más antes del ejemplo, nada más déjenme escribirlo, ¿no? Nota. Si
el rotacional es 0, significa que el campo no tiene remolinos. Pues a ver un ejemplo de esto. Déjenme nada más para tener aquí a la mano y que sea más fácil de calcularlo, déjenme copiar la definición del rotacional. ¿Sí? Entonces el rotacional lo voy a escribir aquí. Este de aquí es el rotacional de F. Ok. Entonces, el ejemplo más fácil de ver que un campo sin remolinos tiene rotacional 0 es la función identidad. Entonces, f de x, y, z va a ser x, y, z. En el caso cuando la función es de R2, en R2 ya habíamos hecho el dibujito, es este de aquí, se está expandiendo. En el caso de R3, en R3 se ve igual, solo que en R3, ¿no? Cada vector tiene una flechita que es igualita a sí mismo, ¿no? Se está expandiendo. Ok, el dibujo pues claramente no tiene remolinos. ¿Y quién sería el rotacional? Noten que este de aquí es la función f1, esta es la función f2 y esta es la función f3. ¿Sí? Y noten que en f1 no aparecen ni y ni z, en f2 no aparecen ni x ni z y en f3 no aparecen ni x ni y. Eso quiere decir que la parcial de f1 respecto a y o z es 0. Lo mismo, la parcial de f2 respecto a x o z va a ser 0 y la parcial de f3 respecto a x o y va a ser 0. Y si se fijan, las parciales que acabo de mencionar son precisamente las 6 parciales que aparecen en la definición del rotacional. Eso quiere decir pues que el rotacional de f en cualquier punto pues va a ser 0 menos 0 por el vector y más 0 menos 0 por el vector j más 0 menos 0 por el vector k. Y pues esto es 0. Y entonces cuando es 0 es porque no hay remolinos y en efecto aquí no hay remolinos, es un campo que simplemente se está expandiendo. Ok, veamos uno un poquito más interesante. Consideremos el campo f de x, y, z igual a menos y, x, 0. Entonces, les traigo aquí la imagen. Si se fijan, como el campo, hacia dónde va, el campo no depende de la coordenada z, pues es constante en cada uno de los planos paralelos al plano XY. Si lo vemos este campo desde arriba, tendríamos exactamente este campo con el que ya habíamos empezado a trabajar, ¿sí? Entonces, desde arriba se ve como este de aquí. Y lo que está pasando es que para cada plano paralelo al XY, el campo se ve exactamente como este de aquí. Ok, entonces, pues evidentemente de verlo hay un remolino que se está haciendo aquí, hay un remolino, y el eje del remolino es precisamente el eje Z, ¿sí? Entonces, si el rotacional me está diciendo que hay remolinos, bueno, si el rotacional me está diciendo si hay remolinos o no, pues vamos a calcularlo y ver cuál sería el eje del remolino según la fórmula del rotacional. Entonces, pues el rotacional de F, recordamos, es la parcial de F3 respecto de Y menos la parcial de F2 respecto de Z, evaluado en Y, más la parcial de F1 respecto de Z menos la parcial de F3 respecto de X, que multiplica a J, más
la parcial de f2 respecto de x menos la parcial de f1 respecto de y, que multiplica acá. ¿Quiénes son f1, f2 y f3? Pues aquí tenemos f1, f2 y f3. Ok, entonces, bueno, espero que sí se vea bien. Entonces, f1 es menos y, lo voy a copiar por aquí. f1 es igual a menos y, f2 era igual a x y f3 es igual a 0. Muy bien, entonces vamos a hacer el cálculo. Esto de aquí sería igual, la parcial de f3 respecto de y es 0, porque f3 es la función 0. La parcial de f2 respecto de z, pues es 0, porque z nunca aparece en esta función, bueno, en la fórmula de la expresión. Todo esto multiplica ahí. Más la parcial de f1 respecto de z es 0, porque z no aparece. La parcial de f3 respecto de x es 0, porque f3 es la función constante 0. Todo esto que multiplica el vector j. Por último, aquí es donde no se anula la cosa. La parcial de f2 respecto de x es 1 y la parcial de f1 respecto de y es menos 1. Pero con este signo menos nos quedaría más 1 que multiplica acá. Entonces esto es 2 veces el vector k igual a 0, 0, 2. Que si se fijan, si es un vector aquí sobre el eje del remolino. Muy bien. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Uno más, si quieren. Este no traje dibujito, pueden ustedes hacerlo en su casa. Consideren f de x, y, z igual a la función x, y menos seno de z, 1. Y verifiquen en su casa que el rotacional de f en un punto x, y, z va a ser 0 más coseno de z, 0 menos 0, y 0 menos x. Es decir, lo voy a escribir como coseno de z que multiplica el vector y más, perdón, menos x que multiplica el vector k. Entonces, si quieren en su casa, ejercicio, comprobar que esto está bien. Ok. Muy bien, entonces el rotacional lo logramos definir en funciones que van de una región de R3 en R3. Se puede adaptar esta definición para funciones que van de R2 en R2. Entonces, supongamos que tenemos una función f definida en una región U de R2 con codominio R2 y sus coordenadas las vamos a denotar siguiendo la notación que vamos a estar usando más adelante para las funciones de R2 en R2. La primera coordenada va a ser la función P de XY. La segunda coordenada va a ser la función Q de XY. Y supongamos que esa función f es diferenciable. Entonces, esta función f induce una función vectorial, digamos f gorrito, que va de R3, perdón, de U cruz R, esto visto como subconjunto de R3. Noten que U vive en R2, entonces esta es una zona de R2 por R, pues todo esto vive en R3. Y
cuyo codominio es R3, dada por F gorrito tejano en X, Y, Z, pues va a ser P de X, Y más Q de X, Y, J. Si quieren, aquí le pongo más 0 veces K, ¿sí? Pero pues esto como en realidad no cuenta, esto es un 0, lo podemos ver así. Es decir, en la tercera coordenada vale 0, muy parecido a como teníamos en, ¿dónde quedó? En este ejemplo, ¿no? En la tercera coordenada era 0, entonces simplemente identificamos cada plano paralelo al XY, lo identificamos con XY y a los vectores le aplicamos la función f. Muy bien. Entonces podemos definir esta ya es una función de R3 en R3. Entonces podemos calcularle el rotacional de F gorrito tejano. Y el rotacional de F gorrito tejano, pues ¿quién sería? Sería el determinante de la matriz, entre comillas, formada por los vectores I, J y K. Aquí ponemos el operador nabla. Y abajo ponemos las funciones coordenadas de F gorrito tejano. Y las funciones coordenadas de F gorrito, pues es P, Q y 0. ¿Qué pasa cuando calculamos este determinante? Pues nos va a dar la primera coordenada, sería, lo voy a escribir como vector, sería parcial de 0 respecto de Y es 0, menos parcial de Q respecto de Z. La segunda entrada sería parcial de P respecto de Z menos parcial de 0 respecto de X, pues es 0. Y por último, tendríamos la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y. Muy bien. Y este de aquí es la parcial de Q respecto de Z es 0 porque Q es una función que solamente toma valores en X y Y. Z no aparece en la expresión de Q, por lo tanto su derivada respecto a Z es 0. Entonces esto es 0. Lo mismo sucede con la función P. La parcial de P respecto de Z es 0 porque Z no es parte de la función P. Y nos quedaría simplemente la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y. Este es 0i más 0j. Y por último, la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y, que multiplica al vector K. Esto de aquí. Ok. Entonces, este es el rotacional de la función f gorrito. Pero nosotros queríamos definir un rotacional para la función f. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Definición. La función parcial de Q respecto de X menos parcial de P respecto de Y, que es una función que va de U, que es un subconjunto de R2 en R. Es decir, esta expresión es precisamente el coeficiente de la tercera coordenada de este rotacional. ¿Sí? Bueno, es decir, no el coeficiente, perdón, es la tercera coordenada de este rotacional o el coeficiente del vector K, si quieren verlo. Ok, entonces esto, la parcial de Q respecto de X es una función que va de U, porque la función P y Q están definidas en U. Entonces la parcial de Q respecto de X es una función de U en R, la parcial de P respecto de Y es una función de U en R. Si nosotros la restamos, tenemos una función que va de U en R. Entonces, esta función se llama
rotacional de f, muchas veces especifican y le llaman el rotacional escalar y se denota igualito que como denotábamos el rotacional de una función de R3 en R3, es decir, así o así. ¿Sí? Entonces, ejemplos. Entonces, bueno, nada más, déjenme ponerlo aquí. Esto pues es, por definición, es esta función. Muy bien. Ejemplos. F de xy igual a menos y x, pues ¿quién sería el rotacional? En un punto xy necesitamos derivar la primera entrada respecto de y, es, perdón, la segunda entrada respecto de x es 1, menos la primera entrada respecto de y sería menos 1, con este menos sería igual a 1 más 1, que es igual a 2. ¿Sí? Otro ejemplo que no nos salga algo constante. Consideremos la función f de xy igual a menos y cuadrada, x, que es igual, perdón, el rotacional de f sería igual a la segunda entrada respecto de x, pues es 1, menos la primera entrada respecto de y sería menos 2y, entonces esto sería igual a 1 más 2y. Ok, muy bien. Pues para terminar la clase de hoy vamos a escribir y más o menos demostrar las propiedades análogas que vimos para la divergencia, pero para el rotacional. Entonces, propiedades. Sea f y g definidas en una región de R3 con codominio R3 y phi de u, escribí mal, van de R3 en R3 y u y phi definida en u con codominio R. Y vamos a pedir que todas estas sean diferenciables. Entonces, el 1, el rotacional de f más g es igual al rotacional de f más el rotacional de g. 2, el rotacional de phi por f es igual al rotacional de phi por f más phi por el rotacional de f. Y 3, el rotacional de la función alfa veces f es igual a alfa por el rotacional de f. Y esto para todo alfa en los reales. Entonces, pues lo que nos está diciendo este teorema es que el rotacional abre sumas, el rotacional saca escalares y por lo tanto el rotacional es un operador que podemos definir en el espacio vectorial de todas las funciones diferenciables de una misma región U en R3 con codominio R3. Y ese operador va a ser un operador lineal. ¿Sí? Una vez que apliquemos este operador a una función, la que sea, digamos, este operador a la función f, obtenemos una función nueva que va de u en R3.
¿sí? O sea, no se confundan, son como dos niveles. Nada más déjenme ponerlo aquí, así, como nota. O sea, si lo vemos así, este tiene como dominio funciones diferenciables de R3 en R3, o ya vimos que también se puede definir en R2. Entonces pueden ser funciones diferenciables de R2 en R2. ¿Sí? Esto es cuando lo vemos a este como un operador, es decir, como una función definida en un espacio de funciones. Por otro lado, cuando ya aplicamos el operador a una función concreta, pues entonces obtenemos una función cuyo dominio es el dominio de F y codominio es R3. ¿Sí? Entonces, como operador, es el rotacional es una función que a cada función vectorial le asocia otra función vectorial. Y esa función vectorial es precisamente esta que tengo yo aquí. Ok, y si esto los confunde un poco, pues olvídenlo y no pasa nada. Simplemente nos quedamos con estas tres propiedades. Muy bien, entonces la primera es muy simple. Vamos a dejarla como ejercicio. La tercera, al igual que el teorema pasado, si hacemos phi igual a cero, phi igual a cero, sí, el gradiente de phi sería cero y por lo tanto el punto 3 se deduce automáticamente del 2, ¿no? Entonces este se sigue de 2. Por lo tanto, solamente vamos a demostrar el número 2. Y como ejercicio también pueden demostrar las propiedades análogas, formularlas y demostrarlas cuando f y g son funciones de R2 en R2, siguiendo la definición que vimos en ese caso para el rotacional de una función. Muy bien, entonces para terminar vamos a demostrar únicamente el punto 2. Ok, entonces supongamos que la función f tiene coordenadas F1, F2 y F3. Esto implica que phi por F es igual a phi F1, phi F2 hasta phi F3. Y pues esto implica que el rotacional de la función phi por F, por definición, va a ser la parcial de la tercera entrada respecto de Y. Entonces es la parcial de phi F3 respecto de Y menos la parcial de la segunda entrada respecto de Z. Simplemente estoy siguiendo la definición del rotacional. Todo esto multiplica ahí. Más la segunda entrada, teníamos la parcial de la primera entrada respecto de Z menos la parcial de la tercera entrada respecto de X. Todo esto por el vector J. Más la última entrada tendríamos la parcial de la segunda entrada respecto de X menos la parcial de la primera entrada respecto de Y. Ok, muy bien. Entonces vamos a desglosar qué significa cada uno de estos. Pues esto es igual a, en esta parte de aquí tenemos la parcial de un producto de funciones, pues aplicamos la regla del producto y esto sería F3
que multiplica a la parcial de phi respecto de y, más phi que multiplica la parcial de f3 respecto de y. Menos, y ahora vamos con la segunda parcial, que igual es la parcial de un producto de funciones. Entonces tendríamos menos f2 que multiplica la parcial de phi respecto de y, perdón, respecto de z, menos phi por la parcial de f2 respecto de z. Todo esto multiplicando al vector y. Más, vamos con lo que está sucediendo en lo que corresponde a la segunda entrada. Entonces ahí tenemos f1, f1 que multiplica a la parcial de phi respecto de z, más phi por la parcial de f1 respecto de z, menos f3 por la parcial de phi respecto de x, menos phi por la parcial de f3 respecto de x. Y todo esto multiplicando al vector j. Por último, tendríamos f2 por la parcial de phi respecto de x. Estoy derivando esta parte de aquí, más phi por la parcial de f2 respecto de x. Menos, nos vamos con la segunda entrada, sería f1 por la parcial de phi respecto de y, menos phi, la parcial de f1 respecto de y. Y todo esto multiplica al vector k. Ok. Entonces tenemos que agrupar correctamente. Entonces primero vamos a ver esas parciales que están siendo multiplicadas por la función escalar phi. Es decir, esta de aquí, 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 esta de aquí. Si únicamente nos fijamos en esas que tenemos. Si se fijan, en la primera entrada tendríamos a phi, que está multiplicando a la parcial de f3 respecto de y menos la parcial de f2 respecto de z. Esto, parcial de f3 respecto de y menos parcial de f2 respecto de z, es la primera entrada del rotacional de f. Luego nos vamos aquí, la parcial de f1 respecto de z menos la parcial de f3 respecto de x es la segunda entrada del rotacional de f. Y aquí, esta parcial menos esta otra es la tercera entrada del rotacional de f. Entonces, todo lo moradito es igual a phi que está multiplicando al rotacional de f. ¿Sí? Es una función escalar que está multiplicando a este vector. Ahora vamos con las otras entradas. Si se fijan, vamos a verlas con calma. Y las entradas naranjitas son justo las entradas del producto cruz del vector f, o sea, el vector f1, f2, f3, por producto cruz el gradiente de phi. Entonces, ejercicio, ver que lo naranjita es precisamente el gradiente de phi por f. ¿Sí? Y pues con esto ya terminaríamos el teorema. Nada más ejercicio, ver que lo naranja corresponde con esto de aquí. Ok, pues hasta aquí le vamos a dejar y la próxima clase vamos a ver más propiedades ya de cómo se comportan en la divergencia con el rotacional cuando los empezamos a jugar entre ellos. Vamos a ver cómo se comportan con el gradiente y vamos a definir el operador laplaciano. Ok, pues hay un quiz al final de este video. Espero que lo hagan y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.